Mushoku Tensei, volumen 5. Niñez, el arco del reencuentro. Capítulo adicional 2, la muerte de Ariel. El nombre es Gustav. Soy un humilde corredor de información que vive en la ciudad de Ars, capital del reino de Asura. Cuando digo humilde, eso no significa que tenga una mala opinión de mí mismo. De hecho, es justo decir que soy muy bueno en lo que hago. Por el precio correcto, puedo averiguar todo lo que quiera saber sobre cualquier cosa que haya ocurrido dentro de las fronteras de Asura. Un día, no hace mucho, me enteré de cierto rumor. Fue algo como esto: la segunda princesa Ariel Asura había sido asesinada por asaltantes desconocidos mientras se dirigía a inscribirse en la Universidad de Magia de Ranoa. Como soy un chico inteligente, rápidamente me di cuenta de que el príncipe Gravel, el rival más acérrimo de Ariel, estaba difundiendo deliberadamente por la ciudad esta pequeña noticia. Aproximadamente un mes antes, Ariel había dejado Ars, aparentemente para ir a estudiar al extranjero. Su partida había sido silenciosa. Dada su popularidad entre los ciudadanos de la capital, cualquier intento de un gran desfile de despedida podría haberse salido totalmente de control. Esto, supuestamente, era la razón por la que se había escapado de la ciudad en secreto. Su séquito, que incluía tanto a los guardias como a los asistentes, contaba con solo 17. Esta era una escolta muy pequeña para una princesa real. Pero dado que incluía tanto al infame playboy Lugnotos Greyrat como al guardaespaldas muy conspicuo conocido como el silencioso Fitz, mi red de información rápidamente me trajo noticias de su partida. En ese momento, por supuesto, ya estaban proliferando los rumores de que Ariel había sido enviada al exilio después de perder una lucha por el poder en la corte real. Y ahora, unas pocas semanas después, teníamos este nuevo rumor circulando. Si la princesa realmente había sido asesinada, la noticia se había corrido muy rápidamente. Una cosa sería si hubiera algún testigo que pudiera nombrar a los perpetradores, pero en cambio, teníamos asaltantes desconocidos y una fuente anónima. El hecho de que un rumor tan endeble se estuviera extendiendo por la ciudad con tanta rapidez parecía prueba suficiente de que se estaba difundiendo deliberadamente. Como proveedor profesional de información precisa, tuve la tentación de investigar y descubrir la verdad. Sin embargo, lo último que quería era llamar la atención de cualquier noble intrigante que fuera responsable de esta situación, así que decidí mantenerme en la oscuridad sobre esta. Sin embargo, un poco después de que el rumor de la muerte de Ariel comenzara a extenderse, cierto individuo me visitó. Este hombre me conocía y conocía mi reputación como intermediario de información de primer nivel. Y lo reconocí como un criado de Pilemon Notos Greyrat, líder de la facción de la princesa Ariel entre la nobleza. Su función principal era proporcionar a su señor información actualizada. Por supuesto, vino a verme disfrazado y me dio un nombre falso, pero bien podría no haberse molestado. Al principio pareció considerarme un personaje sospechoso y me habló de una manera bastante condescendiente. Sin embargo, cuando finalmente le dije que sabía exactamente quién era, inclinó la cabeza y me presentó una oferta de trabajo. Específicamente, quería que averiguara si la princesa Ariel estaba realmente muerta. Eso fue una gran sorpresa, sinceramente. Nunca hubiera imaginado que los propios aliados de Ariel habían perdido todo contacto con su facción y ni siquiera sabían si ella estaba a salvo. Incluso un chico inteligente como yo puede dejarse engañar un poco de vez en cuando. Inicialmente había elegido mantenerme alejado de todo este lío, pero decidí aceptar el trabajo de todos modos. ¿Por qué?, podrías preguntar. Bueno, porque el dinero era muy bueno, por supuesto. Comencé volviendo sobre los pasos de la princesa Ariel. Después de dejar la capital, su grupo había viajado directamente al norte, en dirección a Ranoa. Había considerado la posibilidad de que ella hubiera huido en una dirección totalmente diferente después de difundir mentiras sobre inscribirse en la Universidad de Magia, pero ese no parecía ser el caso. Mientras seguía el rastro de Ariel y recopilaba información, pronto quedó claro que un grupo de perseguidores la había estado acosando. Algunas personas informaron haber visto personajes sospechosos vestidos de negro, justo en el momento en que el equipo de la princesa pasaba por su ciudad, y Ariel parecía haber perdido una escolta o dos cuando llegó a la siguiente ciudad a lo largo de su ruta. Sin embargo, esto no fue inesperado.
si el viaje hubiera ido bien, sus aliados en casa no habrían estado buscando desesperadamente noticias de su seguridad. A pesar de perder una guardia tras otra, Ariel siguió avanzando hacia el norte. Con su séquito reducido a 10, finalmente llegó al puesto de control en la frontera norte. Esta era una instalación sólida y bien custodiada que se apretó contra un gran bosque al sur del valle conocido como la mandíbula superior del dragón rojo. Aquí, pude obtener un testimonio útil de un testigo ocular de un hombre que recordaba muy claramente la llegada de Ariel. Declaración del sonriente Gatlin, oficial de control de fronteras. Ese día estaba de muy mal humor. No es que fuera diferente a cualquier otro día, en ese sentido. Después de todo, en ese momento sentí que mi trabajo estaba totalmente por debajo de mí. ¿Cuál es mi trabajo exactamente? ¿Preguntas? Bueno, es sobre todo un trabajo tedioso. Reviso los pases de los viajeros que buscan salir del territorio Asura. A veces, puedo registrarlos o registrar sus pertenencias en busca de contrabando. Pero, por supuesto, la gran mayoría de los que pasan por este puesto de control son aventureros, mercenarios o comerciantes que quieren hacer negocios en el norte por alguna extraña razón. La mayoría de los comerciantes tienen pases válidos, y los aventureros pueden simplemente usar sus tarjetas de gremio en su lugar. Las bandas de mercenarios y los que viajan por primera vez deben pasar por un proceso de inspección formal antes de que se puedan emitir sus pases, pero ese no es mi trabajo. Simplemente los dirijo a un oficial diferente. Y a menos que sea una especie de delincuente notorio o algo así, por lo general obtiene sus documentos lo suficientemente pronto. No somos demasiado estrictos con estas cosas de este lado del puesto de control. Después de todo, mucha más gente quiere entrar en Asura que dejarlo. Técnicamente, también soy responsable de detener a los delincuentes que intentan cruzar la frontera utilizando documentos falsificados, pero las cosas difíciles tampoco son de mi departamento. Los soldados se enfrentan a problemas de esa naturaleza. Sin embargo, como dije antes, por lo general no es muy difícil obtener un pase a menos que seas un criminal importante. Las personas de ese tipo suelen estar en la lista de buscados. En lugar de arriesgarse a visitar un puesto de control, por lo general recurren a los contrabandistas para que crucen la frontera. Y, por supuesto, cazar y erradicar las redes de contrabando tampoco está en la descripción de mi trabajo. Encontré mi trabajo dolorosamente aburrido y completamente ingrato. No importa cuánto lo intente, sabía que nunca ganaría ningún reconocimiento aquí. La idea de envejecer en este lugar me hacía completamente miserable. No ayudó que no estuviera en los términos más amigables con los soldados que eran esencialmente mis compañeros de trabajo. Los consideraba imbéciles y ellos pensaban en mí como un mariquita patético con un ego desmesurado. El hecho de que nuestras cadenas de mando estuvieran completamente separadas solo empeoró las cosas. Yo era un hombre que se había graduado en una prestigiosa academia aristocrática de la capital. Claramente, mis talentos se estaban desperdiciando en este remanso, o eso creía sinceramente, en ese momento. El equipo de la princesa Ariel llegó alrededor del mediodía, según recuerdo. Al principio, todo lo que vi fue un lujoso carruaje de 2 asientos acompañado por 7 guardias a pie. Contando al conductor en el frente y los 2 pasajeros potenciales adentro, parecía ser un grupo de 10 en total. Mi pensamiento inicial fue que un aristócrata estaba participando en una especie de expedición turística. Sin embargo, esta era la frontera del reino. Más allá de este puesto de control se encuentran solo las peligrosas tierras extranjeras conocidas como los territorios del norte, plagadas de nieve y monstruos. Los nobles a veces pasaban por allí en su camino a lugares lejanos, pero siempre traían al menos 3 carruajes y 20 guardias o más. Quizás podrías arreglártelas con menos si contrataras a un grupo de aventureros de élite, pero este grupo no me pareció un grupo de guerreros curtidos por la batalla. Todos iban vestidos para el camino, pero era evidente que algunos no estaban acostumbrados a viajes largos, y otros parecían bastante escuálidos para ser guardaespaldas. Quizás no fue un viaje de turismo, entonces. ¿Era posible que tuvieran algún asunto en este punto de control? Nunca se podría descartar la posibilidad de una inspección de incógnito por parte de algún señor de alto rango. Por el momento, decidí proceder como de costumbre. ¿Puedo ver su pase, por favor? Aquí está.
La respuesta a mi pregunta vino de un joven que estaba a la cabeza del grupo. Era notablemente guapo, incluso a mis ojos, pero había claros signos de agotamiento en su rostro. En particular, se destacaron los círculos oscuros debajo de sus ojos. Fue en este momento cuando sentí por primera vez que podría estar sucediendo algo extraño aquí. No hubo problemas con el pase en sí. Era un documento genuino emitido por el Reino de Asura, sellado con una marca de la familia Notos válida. Todo estaba perfectamente en orden. Normalmente los habría hecho pasar por la puerta sin pensarlo 2 veces. Pero algo en el rostro del apuesto joven me hizo dudar. Podría haber jurado que lo había visto en alguna parte antes. En retrospectiva, esto se debió a que era Luknotos Greirat, el famoso caballero guardián de la princesa Ariel. Supongo que no pude ubicarlo porque nunca antes lo había visto de tan cerca. En cualquier caso, se me convirtió en un hábito profesional de detener a cualquiera que me pareciera vagamente familiar. Después de todo, la mayoría de los rostros que había memorizado recientemente procedían de representaciones de delincuentes buscados. Mis disculpas, pero ¿puedo echar un vistazo al interior de su carruaje? Ante mis palabras, varios soldados que habían estado parados alrededor del puesto de control se movieron para bloquear las salidas. No estábamos en los términos más amistosos, es cierto, pero ellos siempre cumplían con sus deberes en momentos como estos. Varios de los guardias alrededor del carruaje se pusieron visiblemente tensos ante este desarrollo. Yo mismo me puse un poco rígido, preguntándome si realmente estaba tratando con una pandilla de bandidos. El apuesto joven negó con la cabeza lentamente. Debido a ciertas circunstancias extraordinarias, el pasajero que viaja dentro debe tener total privacidad. No había forma de que fluyera, por supuesto. Cuando repetí mi demanda en términos algo más duros, el rostro del joven se contrajo en una mueca amarga. Varios de sus compañeros, los que parecían más acostumbrados a viajar, específicamente, también me miraron y pusieron sus manos sobre las espadas que llevaban. Sus movimientos no eran tan rápidos como los de los maestros guerreros, pero tenía la sensación de que habían experimentado una buena parte del combate. En particular, el chico de pelo blanco y baja estatura que estaba justo detrás del apuesto líder era bastante intimidante. La única arma que llevaba era una pequeña vara del tipo que los principiantes usan para practicar magia básica, pero algo en la forma en que se sostenía sugería que era un luchador verdaderamente letal con la cautela de un veterano experimentado. Supongo que debe haber sido ese personaje de El silencioso Fitz. No creo que alguna vez me haya asustado tanto un chico de menos de la mitad de mi edad. Mi experiencia me dijo que un grupo como este podría causar un daño significativo a nuestra guarnición. ¿Debería ordenar a los soldados que se apoderen de ellos ahora, o había alguna otra opción? Mientras dudaba, alguien habló desde dentro del carruaje. «Detén esto, Luke». Era una voz como el oro. El sonido convirtió mi cerebro en papilla. Creo que había algo casi hipnótico en ella. En ese momento, realmente quería escucharla para siempre. Era una voz que había escuchado una vez antes, una voz que reconocí. Lo había escuchado 10 años antes, en la ceremonia de graduación de mi academia en la capital, cuando cierto personaje ofreció un discurso de felicitación a nuestras palabras de despedida. Por breve que fuera esa dirección, nunca la había olvidado. Nunca. En ese entonces, creo que casi todos los graduados en esa sala se habían maldecido por no haber estudiado más. Estos hombres simplemente están siendo diligentes en sus deberes. Cuando se abrió la puerta de ese carruaje, sentí un gran escalofrío recorrer mi espalda. No podría haberla olvidado si lo hubiera intentado. Recordé claramente, incluso ahora, a la joven princesa que había asistido a nuestra ceremonia de graduación como invitada de honor. Recordé el gozo que había sentido ante la perspectiva de servirla y servir a este reino. Recordé lo privilegiado que me había sentido al unirme a las filas de este orgulloso país. La recordaré hasta el día de mi muerte. Mis disculpas, Su Alteza. Incluso cuando era niña, esa princesa de cabello dorado había sido deslumbrantemente hermosa, y ahora estaba ante mí, mucho más hermosa que antes. Me arrodillé instantáneamente, sin pensarlo conscientemente. No había ninguna duda al respecto. Esta era la segunda princesa del reino de Asura, Ariel Anemoy Asura, el miembro más querido de la familia real, que
que aparecía regularmente en eventos alrededor de la capital y defendía a sus ciudadanos. Muchos de los soldados estacionados aquí probablemente al menos la habían visto desde la distancia en algún momento del pasado. Pero esta era sin duda la primera vez que alguno de nosotros la veía de tan cerca. No hay necesidad de eso. Según recuerdo, existe una ley según la cual nadie que preste servicio en un puesto fronterizo tiene que arrodillarse en el desempeño de sus funciones ordinarias. Con esas palabras, la princesa salió de su carruaje. Casi todos los soldados que nos rodeaban habían seguido mi ejemplo y se habían arrodillado. Pero como señaló la princesa Ariel, salvo alguna clase de circunstancias especiales, nunca se esperaba que nadie de servicio aquí se arrodillara. No sé exactamente por qué, pero ha sido así durante muchos, muchos años. Desde que comencé en este lugar, nunca me arrodillé ante nadie, sin importar su rango. Esta fue también la primera vez que vi a alguno de los soldados hacerlo. Y nadie jamás nos había reprendido o desafiado por eso. Pero, por supuesto, el hecho de que no fuera obligatorio no significaba que estuviera prohibido. Nos quedamos como estábamos e inclinamos la cabeza hacia Ariel. Simplemente se sintió como lo que deberíamos hacer. Princesa Ariel, yo siento que es mi deber preguntar, ¿por qué has venido a un cruce fronterizo como este con un séquito tan pequeño? ¿No te dijeron nada por adelantado? Sabía que tenía que haber algo extraño sucediendo aquí, por supuesto, y cuando busqué en mi memoria basándome en lo que dijo Ariel, un evento de aproximadamente un mes antes pasó por mi mente. El individuo al mando general de este puesto de control no era yo, por supuesto, ni era mi superior directo, el oficial superior de control de fronteras. Era un noble que también se desempeñaba como alcalde de un pueblo cercano, el lugar más cercano donde los viajeros podían encontrar alojamiento. El hombre podía pasar meses sin mostrar su rostro aquí, pero se acercaba para darnos algunas órdenes cuando sentía la necesidad. En su última visita, nos había dicho, en los próximos meses, un personaje muy noble puede hacernos una visita aquí. Basándome en la frase, personaje noble, imaginé que esto involucraría a docenas de carruajes rodeados de enjambres de asistentes, por lo que ni siquiera había recordado el incidente hasta que vi a la princesa. Me dijeron que podría venir un personaje muy noble, sí. ¿Y eso fue todo lo que te dijeron? Su pregunta hizo que mi recuerdo de ese momento se enfocara más claramente. El hombre, de hecho, había continuado, es muy probable que este personaje esté tratando de cruzar la frontera y huir hacia el norte. Sin embargo, no debes permitir esto. Encuentra una razón para retrasar su equipo y manténgalos esperando en la ciudad durante varios días. Me habían ordenado que no la dejara pasar. Y detenerla aquí. En otras palabras, para asegurar su muerte. No era la primera vez que recibíamos un pedido de este tipo. Era relativamente común que los nobles que habían cometido un grave error en la capital intentaran huir hacia el norte, y en tales casos, el comandante nos daría instrucciones similares. A veces nos decían que los dejáramos pasar y que llegarían sanos y salvos al norte. Pero a veces nos dijeron que los retrasáramos por un tiempo, e inevitablemente desaparecerían en el bosque justo después de la frontera. Nací y crecí en la capital, pero soy un plebeyo de nacimiento. Sé muy poco sobre la corte real y sus facciones. Por supuesto, soy consciente de que la nobleza en su conjunto está constantemente envuelta en feroces luchas por el poder. Me di cuenta de que mi superior no estaba condenando a ciertos fugitivos a cambio de dinero, y mucho menos al azar. Los que vivieron pertenecían sin duda a su facción de la aristocracia, mientras que los que murieron eran leales a sus enemigos. Esta hermosa joven princesa había perdido una pelea contra los aliados de mi supervisor y ahora estaba huyendo. Esa parecía la posibilidad más probable con diferencia. ¿Qué pasa? Respóndeme. Por un momento, me perdí en mis pensamientos. Sería bastante fácil sonreír alegremente y responder no. Simplemente me dijeron que te tratara con la mayor cortesía. Sin embargo, parece haber algunas ligeras irregularidades en su pase. Podría tomar un poco de tiempo resolver esto, así que, ¿podrías volver mañana? Así era como siempre había hecho esto en el pasado. Encontrar algún pequeño detalle para justificar su retraso no me plantearía ninguna dificultad. Pero al mismo tiempo, me preguntaba si eso era lo que debía hacer.
¿Cuál fue el propósito del trabajo que hice aquí, en este aburrido puesto fronterizo? Ciertamente no estaba sirviendo a mi país de ninguna manera apreciable. La sola idea era absurda. Ni una sola vez en todo el tiempo que había pasado en el trabajo había cruzado por mi mente tal pensamiento. Y, sin embargo, a pesar de todo mi cinismo, hubo un momento solitario en mi vida en el que sentí un genuino celo patriótico. Como les dije antes, eso fue en mi ceremonia de graduación, cuando vi por primera vez a la princesa Ariel. Ese día, realmente me había considerado una pequeña parte de un gran país orgulloso. La idea de servirlo, y a ella, me había traído alegría. Ahora que había recordado esos sentimientos, tenía que preguntarme, ¿estaba realmente dispuesto a dar un paso atrás y dejar a esta joven princesa a su suerte? La respuesta fue inmediata y decisiva. No sentí la necesidad de dudar. Me dijeron que detuviera a ese noble personaje aquí y que me asegurara de que pasaran varios días esperando en la ciudad cercana. Todos los guardias de la princesa reaccionaron visiblemente a estas palabras, pero la propia Ariel permaneció totalmente tranquila e imperturbable. Ya veo. ¿Qué piensas hacer entonces? Nada en particular. ¿No vas a cumplir tus órdenes? No importa lo extraños que sean, ignorarlos podría hacer que te corten la cabeza. No pude evitar reírme suavemente ante la franqueza de sus palabras. ¿Mis órdenes, señorita? No estoy seguro de qué está hablando. Nunca he oído hablar de ningún personaje muy noble que se dirija a un país extranjero con un solo carro de caballos en mal estado y menos de 10 guardias. ¿Oh? En este momento, solo estoy tratando con una jovencita bastante pomposa cuyo nombre ni siquiera sé. Por cierto, ¿te importaría decirme quién eres? La princesa Ariel se rió con lo que sonó como una auténtica diversión. Quizás ella estaba disfrutando de esta farsa casi tanto como yo. Soy Ariel Canalusa. Da la casualidad de que es la única hijo de un noble de bajo rango. Muy bien entonces, señorita Canalusa. ¿Qué te trae al norte? Voy a viajar a Ranoa para inscribirme en la Universidad de Magia. ¿Es eso así? Bueno, no veo ningún problema con tu pase, así que sigue adelante. Un viaje seguro le aguarda. Gracias. Con una pequeña, elegante e inconfundiblemente real reverencia, la princesa Ariel regresó a su carruaje. El conductor hizo que los caballos se movieran inmediatamente, y sus guardias se apresuraron hacia adelante, pareciendo algo desconcertados. Ahora bien, ¿quién es el siguiente en la fila? Cuando estas palabras salieron de mi boca, me di cuenta de que ahora varios ojos estaban fijos en mí. De hecho, prácticamente todos los soldados de la zona me miraban. Me encontré preguntándome si me había apresurado demasiado. Todos estos hombres fueron fieles a sus deberes. No eran como yo, eran luchadores tontos que habían sido entrenados en la capital para obedecer órdenes absolutamente, sin pensarlo dos veces. Aunque técnicamente estaban bajo mi mando en este punto de control, al final del día yo pertenecía a un departamento completamente diferente. Era perfectamente posible que sus propios superiores les hubieran ordenado directamente que no dejaran pasar a Ariel. En ese caso, mi desobediencia también tendría consecuencias para ellos. Dado que la princesa Ariel era un objetivo de tan alta prioridad, no sería de extrañar que sus oficiales hubieran enviado un mensaje a la base de que ella podría venir. Me armé de valor lo mejor que pude. Parecía plausible que estos hombres me golpearan hasta la médula antes de exponer lo que había hecho. Después de todo, había sido mi decisión unilateral dejar pasar a la chica. Mientras me mordía el labio, uno de los hombres se acercó lentamente a mí. Este era el capitán de todos los soldados en el patio. Por cierto, sus hombros eran aproximadamente 3 veces más anchos que los míos. Levantó la mano, ancha y pesada como una sartén, y luego la golpeó contra mi espalda. Me tambaleé hacia adelante, pero para mi sorpresa, apenas sentí dolor. Buen trabajo, amigo. En el momento en que su capitán dijo esas palabras, los otros soldados levantaron sus puños en el aire y rugieron con aprobación. Algunos de ellos me animaron. Aunque solo supe esto más tarde, prácticamente todos los soldados que trabajan en este puesto de control son fieles seguidores de la princesa Ariel.
Parece que también tenía el hábito de presentarse en las ceremonias de graduación militar. La mayoría de ellos solo la habían escuchado decir unas breves palabras antes de esto, pero yo apenas soy diferente en ese sentido. Podía entender exactamente cómo se sentían. ¿Permiso para hablar libremente, oficial Gatlin? Todos hemos estado perdiendo la cabeza por la frustración desde que nos dejaron aquí, pero nos has puesto de buen humor por primera vez en mucho tiempo. ¿No es así, chicos? Demonios, sí. Ven a la taberna de la ciudad esta noche, ¿de acuerdo? Yo invito. Cuando el capitán volvió a golpearme en la espalda, sentí que me invadía una sensación muy peculiar. Hasta hace unos minutos, había estado pensando en estas personas como, diferentes a mí en algún nivel fundamental, ¿sabes? Me había convencido de que eran una manada de matones groseros y sin educación, no súbditos leales de la familia real. Pero ese no fue el caso en absoluto. Al igual que yo, habían sido arrojados aquí en medio de la nada y dirigidos a obedecer a un miserable bastardo. Al igual que yo, se habían estado irritando las riendas. Y después de darme cuenta de esto, por extraño que parezca, comencé a sentir algo de orgullo por mi trabajo. Desde ese día, he estado en buenos términos con los soldados aquí y mi trabajo me ha brindado un verdadero placer. Todo es gracias a la princesa Ariel, sin duda. Simplemente adornando este puesto de control con su presencia, lo convirtió en un lugar mucho más feliz. Después de esto, el oficial Gatling continuó con un largo monólogo sobre la profundidad de su adoración por la princesa Ariel, que he optado por omitir. Ahora bien, por mucho que disfruté escuchando al oficial Gatling elogiar a la princesa Ariel a las alturas, no era la razón exacta por la que estaba hablando con él. ¿Un grupo de hombres vestidos de negro pasó por este puesto de control en su persecución? Ante esta pregunta, la expresión del hombre cambió repentinamente a la tristeza. Ellos no estaban, exactamente persiguiéndola, creo. ¿Qué quieres decir? Un grupo de personajes sospechosos pasó por el puesto de control quizás 3 días antes de que llegara la princesa Ariel. No estaba de servicio en ese momento y solo supe de ellos más tarde. Esto fue interesante. Si los enemigos de Ariel habían cruzado la frontera primero, probablemente estaban esperando para emboscarla cuando saliera del país. Si lo hubiera sabido, al menos podría haberle advertido, pero en este punto, solo puedo orar por su seguridad. Ya veo. Muchísimas gracias. El oficial Gatling claramente no había escuchado el rumor de que la princesa ya estaba muerta. Parecía que esa historia se había originado en la capital. Sin embargo, esto por sí solo no fue suficiente para decirme si Ariel estaba viva o muerta. Elegí seguir recopilando información. Lo que tenía en ese momento no alcanzaba a lo que necesitaba para completar este trabajo. Comencé con los otros oficiales en el puesto de control y también intenté con algunos de los soldados. Luego me dirigí al pueblo cercano y traté de encontrar personas que parecieran que cruzaban la frontera con regularidad. Necesitaba saber qué le pasó a Ariel al otro lado de esa pared. ¿Había atravesado el bosque de una pieza? ¿O había muerto allí como afirmaban los rumores? Corrí por toda la ciudad buscando a alguien que pudiera darme la respuesta, y finalmente encontré a un cierto comerciante joven con una historia que contar. Declaración de Bruno el comerciante. Ese día, estaba ocupado trayendo mis mercancías al sur de Asura, como siempre. Había bajado por la mandíbula superior del dragón rojo y seguía el único camino que atraviesa los bigotes del dragón, ¿eh? Correcto. Sí, así es como todo el mundo llama al bosque del norte. Sin embargo, no sé a quién se le ocurrió. De todos modos, estaba bajando un montón de... Realmente no puedo recordar qué era. Probablemente algunas pieles que solo se pueden conseguir en los territorios del norte, supongo. ¿Qué? No, era solo yo. ¿Guardias? Parece que tengo el dinero para contratar guardias. Yo también soy bastante decente en una pelea, ¿sabes? Pasé algún tiempo entrenando en el santuario de la espada una vez, paso que... ¿De qué estábamos hablando de nuevo? Bien, bien. Estaba bajando por los bigotes del dragón. Solo éramos mi amigo Robinson y yo. ¿Quieres saber dónde está? Jem. En los establos.
No sirven a los burros aquí, me temo. De todos modos, los dos estábamos haciendo un tiempo decente. Estaba de buen humor, según recuerdo. El negocio iba bien y casi había ahorrado suficiente dinero para comprarme un carrito. Incluso esos pequeños para burros te permiten mover muchas más cosas a la vez, ¿sabes? Esa fue una perspectiva realmente emocionante. Pero luego escuché el sonido de un metal chocando que venía de algún lugar más adelante, y mi estado de ánimo se hundió muy rápido. No fue solo el sonido. Podía oler algo a pescado en el aire. Me he ganado la vida como comerciante en solitario durante un tiempo, ¿verdad? Ahora tengo un maldito olfato para el peligro. Siempre es mejor mantenerse alejado de los problemas, por supuesto. Pero como dije, solo hay un camino a través de los bigotes, y no podía simplemente regresar. Decidí ir al bosque con Robinson y deslizarme por el costado del camino. Sabía que sería más inteligente dejar atrás al burro, pero Robinson es mi querido socio comercial, ¿verdad? No podía arriesgarme a que se lo comiera un monstruo o algo así. De todos modos, él y yo comenzamos a caminar por el bosque, asegurándonos de que nos mantuviéramos escondidos. El sonido del metal chocando se hizo más fuerte a medida que avanzábamos, y pude distinguir a la gente gritando también. Robinson estaba un poco asustado, pero me tenía con él, así que se quedó tranquilo y callado. Los dos hemos pasado buenos y malos momentos juntos, ¿sabes? ¿Qué? ¿Suficiente sobre el burro? Solo dime lo que viste. Hombre, eres un tipo impaciente. Pero claro, lo que sea. Cuando me asomé a la escena desde detrás de la maleza, la primera cosa que noté fue un carruaje. No era tan grande. Probablemente llevado a 3 personas, si se contaba el conductor en el frente. La mayoría de los que solo tienen el tamaño de un caballo, pero había 2 enganchado a este, por lo que fue probablemente un número a medida. ¿Mm? Oh, ¿te preguntas por qué estoy tan informado sobre estas cosas? Bueno, he estado tratando de decidir qué carrito comprar para mi burro, ¿verdad? El comerciante de carruajes me dio el resumen de toda su línea y... Está bien, está bien, está bien. No tienes que mirarme así, hombre. Volveré al tema. De todos modos, me di cuenta de inmediato de que este carruaje había sido atacado. Quiero decir, estaba tirado de costado en el suelo, y algunos tipos que parecían guardias estaban peleando con otros tipos vestidos de negro. Cuando llegué allí, eran 7 de los chicos de negro enfrentándose a 4 guardias. 2 guardias, o tal vez sirvientes, ya estaban tirados en el suelo. Ah, y también había 4 chicas acurrucadas junto al carruaje, temblando algo ferozmente. Probablemente fueron los objetivos del ataque. Los chicos vestidos de negro tenían los números, pero no parecía que tuvieran una gran ventaja ni nada. Muchos más estaban tirados en el suelo, después de todo. Ya debía haber habido una docena de ellos. En realidad, estaba un poco atónito. Me preguntaba qué clase de idiotas habían enviado a un grupo de torpes aficionados a hacer un trabajo como este. Sin embargo, tenía una idea equivocada. Cuando miré un poco más detenidamente, me di cuenta de que los chicos de negro no estaban nada mal. En todo caso, eran más hábiles que los guardias. En una limpia pelea de espadas 1 a 1, esos tipos habrían ganado todas las veces. ¿Eh? ¿Quieres saber cómo puedo saberlo? Intente prestar más atención. Como dije, soy mejor espadachín de lo que piensas. Cuando veo a alguien pelear, me doy cuenta de lo fuerte que es. De todos modos, todo esto me pareció terriblemente extraño, así que terminé deteniéndome para ver la batalla. Y después de unos segundos, me di cuenta de que este tipo del lado de los guardias era muy hábil. Este era un niño con cabello blanco, ¿verdad? Bastante escuálido, y su única arma era una vara mágica para principiantes. Pero por alguna razón, estaba en un nivel totalmente diferente al resto. De vuelta en el santuario de la espada, vi a algunos tipos que estaban en camino de convertirse en santos de la espada, o reyes de la espada. Y déjame decirte, sentían que el tiempo se movía 10 veces más lento para ellos. No solo eran rápidos en sus pies, podrían hacer juicios rápidos en un abrir y cerrar de ojos. Este niño no era tan bueno, pero me di cuenta de inmediato que su conocimiento del campo de batalla era absolutamente de primera clase.
Siempre que uno de sus amigos estaba en peligro, enviaba un hechizo en el momento perfecto y le salvaba el trasero. El tipo también estaba usando principalmente hechizos de nivel principiante. Creo que debe haber estado preservando cuidadosamente su maná. Él estaba haciendo un trabajo piadoso en serio, hombre. Tu mago promedio no podría haber logrado esto en 1.000.000 de años. Tendría que estar muy bien capacitado de una manera específica para manejar cualquier cosa por el estilo. Desde donde yo estaba, tampoco podía oírle cantar. Creo que es posible que estuviera lanzando hechizos en silencio, ya sabes, usando magia sin los encantamientos. Nunca lo había visto antes, pero supongo que hay personas que pueden lograrlo. De todos modos, fue algo impresionante. Pero creo que los chicos de negro se habían adaptado a su estilo después de verlo derribar a la mitad de su equipo. Y además de eso, parecía como si los guardias estuvieran muy mal. La pelea fue más pareja de lo que parecía a primera vista, en otras palabras. Sentí que estaba lo suficientemente cerca como para que, si un solo hombre de cada lado cayera, eso prácticamente decidiría las cosas. Sin embargo, en general, supongo que los chicos de negro estaban un poco más coordinados. De repente, cambiaron toda su estrategia. Supongo que deben haberse hecho señas el uno al otro de antemano, pero seguro que no me di cuenta. Hasta ese momento, habían estado yendo con un sencillo enfoque de 2 contra 1 contra los 3 guardias de primera línea, con su hombre extra actuando como un comodín itinerante. Ahora los 7 se despegaron y se dirigieron directamente hacia el chico de pelo blanco. Los 3 espadachines no pudieron reaccionar a tiempo. Pero el chico pudo. De alguna manera, manteniendo su enfoque, instantáneamente desencadenó un hechizo de amplio rango que eliminó a 2 de ellos a la vez. En ese momento, los chicos de negro se dispersaron. 2 de ellos siguieron dirigiéndose hacia el chico de pelo blanco, y los otros 3 corrieron directamente hacia las chicas que estaban junto al carruaje. Habían encontrado la oportunidad que necesitaban para romper la línea de los guardias. El mago de pelo blanco aún logró reaccionar. Sin siquiera mirar a los 2 asesinos que se acercaban a él, giró su varita hacia los que iban por las mujeres. Increíble, ¿verdad? Normalmente, estarías más preocupado por los tipos que están a punto de matarte. En el siguiente instante, sucedieron un montón de cosas a la vez. Primero, el chico de pelo blanco soltó un hechizo desagradable que mató a 2 de los asesinos que atacaban a las chicas. En segundo lugar, 2 de los guardias se apresuraron a interceptar a los 2 tipos de negro que venían por el niño. Los 4 cayeron juntos. Y finalmente, el último de los hombres de negro sacó a una de las chicas congeladas y temblorosas del grupo y le cortó su bonita cabecita. Un momento demasiado tarde, el último de los espadachines lo apuñaló por la espalda. Sosteniendo con orgullo la cabeza cortada de su víctima, el hombre murió con una expresión de satisfacción en su rostro. Supongo que debe haber sido la joven por la que los guardias habían estado luchando tan duro para proteger. Los 5 supervivientes se quedaron allí en silencio, totalmente atónitos. Comprensible, ¿verdad? Quiero decir, habían perdido a la mayoría de sus amigos y a la chica a la que intentaban defender. Ahora que el espectáculo había terminado, avancé silenciosamente por el bosque. Por un lado, existía la posibilidad de que el olor a sangre atrajera a algunos monstruos al área. Y realmente no quería lidiar con ellos pidiéndome ayuda. Robinson y yo desaparecimos en poco tiempo. Eso era todo lo que había en la historia de Bruno. En combinación con lo que había aprendido del oficial Gatlin, parecía que la princesa Ariel había pasado a salvo por el puesto de control, solo para ser emboscada en el bosque al norte de él, donde los asesinos le quitaron la vida durante una feroz batalla. Después de todo, los rumores eran ciertos. Tal como habían temido los nobles de su facción, Ariel estaba muerta. Aún así, quedaban algunos misterios. Por ejemplo, ¿qué había sido de los supervivientes? Por lo que Bruno me dijo, 5 miembros del grupo habían sobrevivido a esa pelea. El estado de Lugnotos Greirat no estaba claro, pero al menos, el silencioso Fitz todavía estaba vivo. Ese tipo realmente se destacó entre la multitud, y no había escuchado una sola palabra sobre su regreso a la capital. Existía la posibilidad de que hubiera tomado alguna ruta indirecta en lugar de la que yo seguí aquí,
pero eso aún habría implicado cruzar la frontera primero. Nadie en el puesto de control había mencionado su regreso, así que pensé que en su lugar había seguido avanzando hacia el norte. Sin embargo, eso no me pareció demasiado extraño. Se necesitarían algunas agallas para volver a casa en desgracia después de dejar que mataran a la princesa Ariel. Quizás había decidido que era más inteligente huir a los territorios del norte. No hubiera sido demasiado difícil saber si eso fue lo que sucedió si crucé la frontera y me dirigí hacia allí por un tiempo, por supuesto, pero lamentablemente, mi campo de especialización es cualquier cosa que tenga lugar dentro de las fronteras de Asura. No me ocupo de asuntos internacionales. Además, mi trabajo aquí era determinar el paradero de la segunda princesa Ariel Anemo y Asura. Sus guardias estaban fuera del alcance de esa misión, así que decidí regresar a la capital real. Soy un chico de ciudad de corazón, ¿sabes? Nunca me siento demasiado cómodo en las lejanías. Aún así, me las arreglé para comprarle una bebida rara de los territorios del norte a mi nuevo amigo Bruno. Una vez que este trabajo estuviera terminado, iba a tener una pequeña fiesta. Deberías haber visto la expresión del hombre de Pilemon cuando informé de mis hallazgos. Se sintió un poco bien ver a un hombre que traficaba con información muy por encima de mi sueldo palidecer como un fantasma por unos pocos hechos que había reunido. De todos modos, el caso se cerró oficialmente y recibí mi sueldo completo. Decidí tener una buena cena de celebración para saborear mi montón de dinero, la bebida que le había comprado a Bruno y el recuerdo del rostro de mi cliente. Me dirigí a mi bar favorito, pedí algo de comida ligera y me senté a relajarme en mi lugar habitual. Tenías una muy buena vista de todo el lugar desde aquí, básicamente era mi mesa personal en este momento. Cuando me concentré con cuidado, pude escuchar todas las conversaciones que tenían lugar aquí a la vez. Esta fue una de mis muchas habilidades más útiles. Si desea convertirse en un corredor de información de primera clase, no puede dejar que se le escapen las noticias. Así que escuché que corría el rumor de que la princesa Ariel fue asesinada en el norte, ¿eh? Sí. Es una verdadera lástima. Yo era un gran admirador. Vamos, no me digas que crees esa mierda. Quiero decir, no es como si quisiera, pero... Alguien estaba hablando sobre el tema de la hora, así que miré en esa dirección. Un tipo de aspecto robusto estaba bebiendo con un hombre significativamente mayor. Claramente, ninguno de ellos sabía la verdad. No eran más que marionetas desorientadas, bailando de cualquier manera que los últimos rumores los impulsaran. La idea me puso de mejor humor. A veces se siente realmente bien ser un hombre informado. Mira, estoy apostado en el puesto de control junto a la frontera, ¿sabes? Por supuesto que lo sé, tío. Acabas de cumplir 20 años en el trabajo, ¿verdad? Por eso te dieron esta licencia prolongada. Que sábelo todo. ¿Sabes también lo que hago en ese puesto de control? ¿Hm? No. El tema parecía alejarse de Ariel, así que me encontré perdiendo el interés. Pude ver al camarero dando los toques finales a mi pedido. El caso se cerró de todos modos, ¿verdad? Mi siguiente trabajo fue encontrar la mejor manera de disfrutar esta bebida. Trabajo en la torre de vigilancia. Bueno, ahora se había ido y me había vuelto a interesar. En lo más alto de ese punto de control, tenemos este implemento mágico que nos permite ver muy lejos. Lo usamos para vigilar el lado más lejano del bosque al norte, ¿verdad? Yo soy el hombre a cargo allí. En serio. De todos modos, se corrió la voz muy rápido después de que la princesa Ariel atravesó las puertas de abajo. Todos mis muchachos en el equipo de vigilancia estaban muriendo por al menos echarle un vistazo, así que miramos hacia afuera hasta que nuestros ojos estaban inyectados en sangre. Entonces, ¿qué pasó? ¿La viste salir del bosque? Claro que sí. Era la princesa Ariel, sin duda alguna. Eso no puede ser correcto, pensé para mis adentros. ¿Estaba mintiendo este viejo soldado? ¿Bruno podría haber mentido, por alguna razón? No parecía probable, pero era posible que Bruno se hubiera equivocado de idea. Quizás la chica que mató el último asesino no era realmente la princesa Ariel. Por lo que había escuchado,
La familia real Asuran poseía algunos implementos mágicos elegantes que podrían convertir a alguien en un doble de cuerpo perfecto. Probablemente había usado uno para sobrevivir al ataque. Había llegado a la conclusión equivocada. Entregué información errónea. Esto no fue bueno. Necesitaba obtener una confirmación firme de esta historia, luego decirle a mi cliente la verdad. Disfruta, amigo. El camarero dejó mi comida en mi mesa. Había un plato de comida caliente humeante frente a mí, y junto a él, una botella de licor raro que casi nunca viste en Ars. Ah, al diablo con eso. Me había levantado a medias de mi asiento, pero decidí dejarme caer. Si la princesa estuviera realmente viva y matriculada en la Universidad de Magia de Ranoa, la verdad tarde o temprano se difundiría. Lo último que necesitaba era un noble engreído que me pidiera un reembolso, así que tendría que dejar la capital en un momento. En serio, sin embargo, ¿quién hubiera pensado que los vigías de esa torre podrían haberla visto desde esa distancia? Incluso un chico inteligente como yo pasa por alto algunas cosas de vez en cuando, supongo. Al final, el corredor de información conocido como Gusta proporcionó a su cliente información engañosa. Como resultado directo, Pilemon Notos Greirat, el miembro más destacado de la facción Ariel, se vio obligado a tomar una decisión dolorosa que lo dejó en una especie de predicamento, pero esa es una historia para mucho más tarde. Fin del capítulo adicional 2 y fin del volumen 5.